y a las delegaciones Santa Fe y Rosario, particularmente a las personas de Consuelo Barberio, de Clara Vázquez, de Daniela Chiorsi y de Sabrina Superti, que han hecho el esfuerzo de organizar esta reunión, que no pretende ni más ni menos que traer algunas ideas de cosas que son por demás sabidas, pero que en la práctica resultan bastante difíciles. Porque esto de las dimensiones, de la imparcialidad de los jueces, es realmente un tema de máxima actualidad, sobre todo cuando tomamos conocimiento de lo que pasa a nuestro alrededor. Es un tema caro para la justicia en general, desde lo sistémico, porque la justicia está siendo interpelada en forma permanente, porque la justicia está siendo cuestionada y deslegitimada, algunas veces injustamente, pero otras veces incentivada también por ciertas conductas que no son del todo claras de algunos de los magistrados y funcionarios que la integran. Es cara también para quienes trabajamos todos los días en la justicia, porque es bastante difícil construir día a día, momento a momento, caso a caso, una imparcialidad que tiene que mantenerse incólume a lo largo del tiempo. Les aseguro que es bastante difícil, y a la par de lo que significa en un mundo como el de hoy, donde los jueces y las juezas tenemos que juzgar con perspectiva de vulnerabilidad y tenemos que conocer el contexto en el marco del cual vamos a tomar nuestras decisiones. Entonces desaparece aquella imagen, aquella idea tradicional del juez en la Torre de Marfil, y ahora necesitamos un juez, una jueza que camine por las calles, un juez o una jueza compenetrado con los problemas de la sociedad. Pero a la par le tenemos que exigir una distancia con los casos y con lo que significa el conocimiento material del caso y las personas que intervienen en él. Voy a repetir muchas cosas que ustedes ya conocen, pero voy a traer alguna otra reflexión para que luego podamos introducirla a nuestra discusión. Cuando hablamos de dimensiones vamos a encontrar, incluso voy a hacer referencia a algún fallo internacional, vamos a ver que se habla de una dimensión institucional o dimensión sistémica y de una dimensión individual. Pero yo quisiera primero comenzar por una macrodimensión, que es la dimensión constitucional. De esa macrodimensión constitucional va a emerger una dimensión procesal a partir de aquella conceptualización que hemos seguido y repetido entre nosotros, que es la del derecho procesal reglamentario de la Constitución. Ambas dimensiones permeadas esencialmente por una dimensión ética que muchas veces no se advierte, pero sin embargo es la que nos genera más daño cuando no se respeta, porque esa dimensión ética es la que genera mayor desprestigio de la justicia en el ámbito de la ciudadanía, cuando hay ciertos descuidos por parte de quienes tenemos que cumplir esta difícil función. Vamos a recordar algunos conceptos que son por todos conocidos, pero vale la pena refrescarlos entre nosotros, y es que cuando hablamos de juez o de jueza, no estamos hablando de otra cosa que del calificativo por el que se lo identifica. Cuando nosotros buscamos en el diccionario, vamos a encontrar que la definición de juez o de jueza está directamente ligado al calificativo de imparcialidad. Hoy, y nos va a decir Mayer, modernamente no se puede hablar del juez si no comenzamos por lo que es la propia descripción de su actividad, de la tarea que le es encomendada. La descripción de aquello que significa el calificativo es lo que determina básicamente el concepto de juez o de jueza. Y este calificativo es el calificativo de imparcial o imparcial, que no es
parte, es un sujeto del proceso que no es parte en la contienda que tiene sometida a discusión y decisión. La imparcialidad del juez, genéricamente, es una exigencia del proceso justo y está expresamente prevista en toda la normativa supranacional. Así, las dos declaraciones de Naciones Unidas de 1948, la Declaración Universal de Derechos Humanos, en el artículo 10, la Declaración Americana sobre Derechos y Deberes del Hombre, en el artículo 26, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en el 8.1, o el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en el 14.1, todos ellos hablan del derecho a ser juzgado ante un juez independiente e imparcial. La nota de la imparcialidad también se equipara con la de la neutralidad, y sin embargo nos va a decir el maestro Mayer que no es un predicado que sea inmanente a la organización judicial, sino que tiene que ser construido. Y esto de la construcción me parece que es lo difícil. En esta construcción van a participar reglas que tienen que ver con la organización y reglas que tienen que ver con los códigos procesales, pero también van a participar reglas de conducta que hacen a la labor permanente de los jueces y de las jueces. Las reglas de organización inciden directamente en este sentido. Vamos viendo cómo poco a poco algunas de esas reglas de organización en ciertas provincias, como casualmente sucede en la propia provincia de Santa Fe y ha comenzado su vigencia en la República Argentina, en la provincia de Chubut, vamos a encontrar cómo van modificando sus reglas de organización y esto va suavizando antiguos criterios con los que se manejaban dentro de la justicia de organización piramidal o estrictamente vertical, a la que hemos asistido tradicionalmente y que todavía subsiste en la mayoría de las provincias argentinas y en el orden nacional. Lo cierto es que esa verticalidad trae muchas consecuencias, como pueden ser las propias facultades de superintendencia, sancionatorias, que tienen los denominados jueces superiores respecto de los denominados jueces inferiores. Digo denominados porque siempre ha sido algo que me ha fastidiado mucho, porque siempre he reflexionado en orden a que si todo juez y cada jueza puede declarar la inconstitucionalidad de la ley, ¿por qué va a ser inferior de otro o de otra que solamente tenga la potestad de revisar la corrección y de garantizar el derecho al recurso? Que esa es la única función que tenemos los jueces y las juezas de revisión. Hay reglas que no favorecen desde el punto de vista procesal tampoco la imparcialidad, como son las reglas que exigen adoptar criterios uniformes adoptados por alguna cámara. No se trata de los precedentes de la Corte, sino a veces de criterios no adoptados con todas las discusiones y publicidad requeridas como para ser exigidos obligatoriamente. Desde el punto de vista jurisprudencial hay diversos criterios que también atentan contra la imparcialidad del juez, tienen que ver esencialmente con los criterios restrictivos para admitir las excusaciones y las recusaciones. A la inversa, los códigos procesales tradicionalmente han previsto una institución que sí empuja y procura la imparcialidad, que es el Instituto de la Recusación y de la Excusación. Lamentablemente el Instituto de la Excusación es a veces poco utilizado en algunos fueros. Esto lo vamos a encontrar con relación a los jueces técnicos y con relación a los jurados. Este procedimiento se transparenta totalmente gracias a la gran audiencia del Boardir, donde se discuten realmente los alcances de la imparcialidad de cada uno de los jueces legos que van a intervenir en el juzgamiento del caso de que se trate. Sin lugar a dudas, la imparcialidad del juzgador es imparcialidad que se exige con relación al caso, a la materia y a las partes en particular. Es una mega garantía, es la garantía de las garantías, constituye la esencia
del Estado de Derecho, y se sostiene en dos pilares esenciales. Esos dos pilares son, por un lado, la independencia del Poder Judicial, diseñada por la Constitución Nacional, y por el otro lado, la denominada garantía del juez natural, también diseñada constitucionalmente. Juez natural que a veces no se comprende adecuadamente, porque la garantía del juez natural está reglamentada por cada código procesal, y no hace ni más ni menos que fijar las reglas de conocimiento de los casos, la fijación de la competencia en sentido concreto. Desde el punto de vista de la independencia, todos sabemos que nuestra Constitución ha previsto ciertos límites para garantizar la independencia de quienes tienen el poder deber de juzgar, la estabilidad y la permanencia de los jueces en el artículo 110, la compensación de sus remuneraciones insusceptible de ser disminuidas en la misma norma, la prohibición del presidente o de la presidenta de la República de ejercer funciones judiciales, el artículo 109, y la exigencia que tenemos todos los jueces y juezas de dictar respetando las leyes del Congreso. Las instituciones que en el marco del Estado constitucional garantizan la independencia judicial no están dirigidas a los jueces y las juezas como un privilegio, sino que están diseñadas para garantizar a los ciudadanos y a las ciudadanas el derecho a ser juzgados con parámetros jurídicos, como forma de evitar la arbitrariedad y realizar los valores constitucionales, al igual que salvaguardar los derechos fundamentales. Esta definición tan rica, tan bien construida, debemos destacarla, es la definición del artículo 1 del Código Iberoamericano de Ética Judicial. Fíjense cómo condensa la concepción constitucional. Este mismo Código Iberoamericano de Ética Judicial, en el artículo 2, nos va a señalar que el juez independiente es aquel que determina el derecho vigente a través de una decisión justa, sin dejarse influir real o aparentemente por factores ajenos al derecho mismo. Recientemente, Naciones Unidas, y si bien lo ha hecho con relación al proceso penal y algunas categorías de delitos, como los delitos de drogas, ha emitido unas importantes reglas donde recoge los principios generales que rigen esta materia. Son las denominadas reglas de Bangalore del año 2019. Las reglas, como vamos a ver ahora, que de pronto tienen un mayor desarrollo para el proceso penal, son igualmente aplicables en el proceso civil. La imparcialidad va a decir el principio general de Bangalore es esencial para el desempeño correcto de las funciones jurisdiccionales. La imparcialidad se refiere no solo a la decisión en sí misma, sino también al proceso mediante el cual se toma la decisión, es decir, todo el tránsito a partir del cual se arriba o se llega al momento culminante de la toma de una decisión. Así, estos principios de Bangalore van a señalar que un juez debe desempeñar sus tareas judiciales sin favoritismos, predisposición o prejuicios. Vamos a ver que justamente aquí es donde están los principales problemas que se nos presentan en este momento. Un juez, dirán también estas reglas, garantizará que su conducta, tanto fuera como dentro de los tribunales, mantiene y aumenta la confianza pública. No solamente la confianza de la ciudadanía, sino también la confianza de la abogacía y de los litigantes en general respecto de la imparcialidad de la judicatura. Y en los mismos términos de las reglas de Bangalore, el Código de Ética Iberoamericano nos manda, y esto para mostrar cómo permea la dimensión ética en medio
de la dimensión constitucionalidad, imparcialidad, independencia, vamos a ver que desde el punto de vista ético se va a señalar que el juez con sus actitudes y comportamientos debe poner de manifiesto que no recibe influencias directas o indirectas de ningún otro poder público o privado, bien sea externo o interno al orden judicial. Qué tema difícil hoy con esta inmediatez de las comunicaciones, con esta invasión que sufrimos a diario de comunicaciones a través de distintas vías que instantáneamente pueden llegar a influir en nosotros a través de redes sociales o de formadores de opinión. El juez moderno está mucho más expuesto en este sentido cuando tiene que tomar una decisión sobre un caso que está en el tapete y sobre el cual la dinámica del juicio mediático es mucho más acelerada que los tiempos que nos lleva el proceso tradicional. Algunos códigos más modernos, como el Código Procesal Penal Federal, que sigue además a otros códigos provinciales, acentúan también esta perspectiva y esta independencia, no solo externa, sino también interna del Poder Judicial. Por ejemplo, el Código Procesal Penal Federal, en el artículo 8, cuando habla de imparcialidad y de independencia, va a señalar que los jueces deben actuar con imparcialidad en sus decisiones. Se debe garantizar la independencia de los jueces y los jurados, de toda injerencia externa y de los demás integrantes del Poder Judicial. Fíjense qué importante este detalle que va totalmente en contra de lo que ha sido la concepción organizacional vertical, donde los jueces supuestamente superiores siempre dieron órdenes a los jueces inferiores, con el agravante de que si hubiere alguna influencia de cualquiera de estas características, externa o interna, se tiene que dar conocimiento al Consejo de la Magistratura. Otra de las reglas que aparece en diversos códigos, como en el Código Federal, es la de la separación de funciones. Esta separación de funciones que en el proceso civil siempre estuvo adecuadamente diseñada, diseñada a partir de la separación de funciones entre las partes y los jueces, pero que aparecían muy confundida en el proceso civil. Los códigos procesales penales se ven ahora compelidos a decirles a los jueces que no pueden realizar actos de investigación o que impliquen impulso del proceso penal. Pero hay otra cuestión muy importante, y es que lo que procuramos hoy es la personalización de los jueces, y en este sentido el principio de inmediación y lo que significa una oralidad bien entendida va a hacer desaparecer la delegación de funciones. En el proceso escrito, la delegación de funciones nos ha llevado tradicionalmente a que no sabemos quién toma las decisiones, si realmente las toma el juez o la jueza o si solamente pone la firma. De acá vamos a ver, por ejemplo, cómo el artículo 9 del Código Procesal Penal Federal va a afirmar en sentido concreto que la delegación de funciones judiciales en funcionarios o empleados subalternos tornará inválidas las actuaciones realizadas y será considerada causal del mal desempeño de las funciones a los efectos del proceso de remoción de los magistrados. A su vez, y si nosotros retomamos un poco la idea esta de del máximo valor de esta mega garantía de la imparcialidad, vamos a ver que no nos podemos limitar a las causales de excusación y de recusación enunciadas en los códigos procesales, esas que tradicionalmente se interpretaron como taxativas y no admitían ningún tipo de apertura. Hoy son reguladas como causales meramente enunciativas para que los jueces y las juezas se aparten. Y, por ejemplo, el Código Procesal Penal Federal
prevé una causal abierta para darle la posibilidad a quien juzga de poder apartarse cuando así lo considere necesario. Y va a establecer en el artículo 60, inciso G, que si mediaren circunstancias que por su gravedad afecten su independencia e imparcialidad, deberá apartarse y deberá denunciarlo inmediatamente. No podrá continuar en el conocimiento del caso ni tomar la decisión. Vamos a ver que esto se vincula con una causal abierta que hoy ha sido incorporada a partir de los casos Quiroga, Llerena, Diesser en adelante, que es el temor de parcialidad, que no aplica solamente al proceso civil, sino que, como bien lo ha hecho el Superior Tribunal de Justicia de Chaco en el año 2013, también aplica al proceso civil y no solo al penal, como, como ha sido señalado por este tribunal en el caso Ferrando, que voy a referir enseguidamente. Desde la dimensión institucional, vamos a ver cómo la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en un caso poco comentado entre nosotros, que es López Lón versus Honduras, va a señalarnos que el ejercicio autónomo de la función judicial debe ser garantizado por el Estado en dos vertientes o en dos órdenes, fíjense, tanto en la faceta institucional, esto es, en relación con el Poder Judicial como sistema, así como también en conexión con su vertiente individual, es decir, con relación a la persona del juez en sentido específico. ¿Por qué? Porque la Corte Interamericana estima pertinente precisar que la dimensión institucional se relaciona con unos aspectos esenciales del Estado de Derecho. No va a haber acceso a la justicia, no va a tener vigencia el Estado de Derecho si no garantizamos la dimensión institucional de esta imparcialidad e independencia de los jueces. Tales principios, va a decir la Corte Interamericana, de separación de poderes y el importante rol que cumple la función judicial en una democracia, es entonces lo que nos lleva a acentuar estos principios. Por ello, esta dimensión institucional trasciende la propia condición, la propia dimensión, la propia figura del juez, porque va a impactar colectivamente en toda la sociedad. Y esto es en lo que hay que tener cuidado. La desconfianza de que hoy gozamos en la justicia tiene que ver precisamente por el impacto que generan ciertas conductas de algunos que son muy pocos, son minorías, son muy pocas, pero que ponen en duda la independencia que nos reclama la Constitución. El objetivo de la protección de esta separación de poderes, con los poderes externos y con los propios poderes internos, radica en evitar que el sistema judicial en general y sus integrantes en particular se vean sometidos en posibles restricciones indebidas en el ejercicio de su función, ya sea por órganos ajenos al Poder Judicial o incluso por parte de quienes ejercen funciones de revisión. Esto lo dice también la Corte Interamericana en el caso López Lón versus Honduras. El Comité Iberoamericano de Ética ha emitido, a raíz de una consulta que le hacemos desde Argentina en el año 2021, su dictamen 15º. Y en ese dictamen 15º ha analizado una situación que tenía que ver con reuniones de jueces y responsables políticos. Y allí ha manifestado que esas reuniones pueden afectar la separación de poderes como principio básico del Estado de Derecho. Y destacó
que por esta razón distintas legislaciones iberoamericanas han regulado la modalidad o prohíben este contacto o regulan la modalidad, porque una cosa es un intercambio protocolar y otra cosa son los intercambios ocultos o por razones injustificadas. Este Comité Iberoamericano de Ética, en el dictamen 15º, también ha señalado que el ejercicio del Poder Judicial se basa en la confianza de los ciudadanos en sus jueces. Fíjense, no podemos hablar de Poder Judicial, de un Poder Judicial respetado y respetable, si no hay confianza en la ciudadanía. Entonces nos preguntamos todos los días, ¿qué hacer para recuperar la confianza frente a tantos embates? Bueno, tenemos que trabajar y seguir trabajando todos los días. Entonces, si el ejercicio del Poder Judicial se basa en la confianza de los ciudadanos en sus jueces, y por esa razón resulta esencial la separación de poderes, real y efectiva, pero también la preocupación por no transmitir una imagen de confusión, que es lo que pasa muchas veces, de confusión de poderes, porque de esa manera especial y en este ámbito de los intercambios entre el Poder Judicial y los poderes políticos, las apariencias tienen mucha importancia. Hay que tener mucho cuidado porque también desde el punto de vista ético, que como decíamos viene permeando lo constitucional y lo procesal, las apariencias también importan. Y no queremos un juez o una jueza que sean monjes o monjas, pero las exigencias son cada día más grandes. Porque sin lugar a dudas, el principio de independencia judicial, que no solamente debe existir, sino que debe parecer, como dice el propio Comité Iberoamericano de Ética, es un principio ético. Debe considerarse vulnerado por los jueces el principio ético de independencia, va a decir el Comité Iberoamericano, cuando se denuncia una relación entre jueces y miembros del poder político cuando se estaban promoviendo casos de alta sensibilidad política que debían ser resueltos por los mismos magistrados. El hecho de que la cuestión va a advertir, se plantee con relación a instituciones superiores, es decir, a jueces de cierto rango dentro de la estructura organizacional, trasciende para los demás jueces y funcionarios, es decir, que tampoco es un ejemplo adecuado. Este es un tema muy, pero muy trascendente, muy doloroso entre nosotros, de mucha vigencia, sobre todo en el orden federal en materia penal. Pero estos serían algunas reflexiones que tienen que ver con la dimensión ética, esa dimensión ética que no siempre puede ser sancionada en los tribunales y que no siempre aparece tan claramente atrapada y atrapable en el ámbito de las discusiones de acusaciones y recusaciones. Pero vamos a ver cómo la gran dimensión constitucional aparece también reflejada y baja y se compenetra en una reglamentación procesal. El gran maestro Luigi Ferraioli nos dice con toda claridad, nos explicita cuál es la relación que existe entre el modelo de juez y el modelo de juicio por el que se haya optado. Y cuando hablamos del modelo de juez, no estamos hablando de otra cosa que no sea de esto de lo que nos enseña tanto Andrés Perfecto Ibáñez, que de paso va a estar la semana próxima aquí en la Universidad de Buenos Aires, y es el estatuto del juez, esto es, el modelo de juez se define por los requisitos personales que se le exigen, por las modalidades de selección y de reclutamiento, por su posición constitucional, por los criterios de determinación de competencias, por las formas de control de su actividad. Todo este modelo va a estar directamente ligado al modelo de juicio, porque el modelo de juicio solo no puede hacer nada,
Los dos modelos tienen que funcionar al mismo tiempo. Y ello va a estar directamente ligado a la fuente de legitimación asignada con carácter general a la jurisdicción. Y justamente la legitimidad del Poder Judicial es lo que está en juego. Y acá nos vamos introduciendo ya rápidamente en la dimensión procesal. Cada una de estas, como ven, nos lleva a varias reflexiones y a varias discusiones de temas que aparecen como muy ríspidos. En la dimensión procesal, como decía antes, las discusiones tradicionales no han pasado por el proceso civil, sí por el proceso penal, donde no había diferencia entre la acusación y el juzgamiento, y aquí es donde aparece el denominado modelo teórico acusatorio, donde la separación entre la acusación y la investigación es una condición esencial. Y la condición esencial pasa por darle al juez o a la jueza ese lugar de tercero, la terciata, como enseña Ferraioli en Derecho y Razón, donde también nos va a señalar que esta es la primera de las garantías orgánicas de la figura del juez, lo que impide que si los otros dos sujetos, si volvemos a la idea tradicional del proceso como un triángulo, los otros dos sujetos van a estar en paridad de condiciones, ninguno va a ejercer poderes coercitivos el uno respecto del otro, y también van a ser los encargados del ofrecimiento y de la producción de las pruebas, contrariamente a lo que sucedía tradicionalmente. Esta es la doctrina que recepta nuestra Corte Suprema en el caso Llerena, donde va a acentuar la necesidad de que la imparcialidad del juzgador pueda ser definida como la ausencia de prejuicios o la ausencia de intereses frente al caso que el juez o la jueza tienen que decidir. Que sea un sujeto externo, dice Ferraioli. Ferraioli dice que es indispensable para que se garantice la ajenidad del juez a los dos intereses contrapuestos. Es indispensable esta imparcialidad del juez respecto de los fines perseguidos por las partes. Esta imparcialidad, insiste, debe ser tanto personal como institucional. Las dos se tienen que dar al mismo tiempo. Y acá viene otro problema que tiene que ver con los factores internos de incidencia también en orden a la afectación de la imparcialidad judicial. Porque los jueces y las juezas tienen que ser imparciales respecto de los factores externos, factores de poder, factores políticos, factores económicos o de cualquier otro orden, pero deben ser también independientes de los factores internos. Y acá las denominadas reglas de Mallorca, que si bien son unas reglas que se aplican para el proceso penal, me parecen interesantes para que comiencen a pensarse en su aplicación en el proceso civil, aunque todavía no son totalmente respetadas en el proceso penal, pero ha habido algunos avances en ese sentido. Las legislaciones nacionales van a decir las reglas de Mallorca, especialmente la regla número 4.2, que las legislaciones nacionales establecerán causales de abstención y de recusación de los jueces, y que especialmente no podrán formar parte del tribunal quien haya intervenido anteriormente de cualquier modo o en cualquier otra función, o cualquier instancia en la misma causa. Tampoco podrán hacerlo quienes hayan participado en una decisión posteriormente anulada por un tribunal superior. Fíjense el caso Ferrando de Claro, del Superior Tribunal de Justicia de Chaco, justamente aplica estos criterios con cita de los precedentes Llerena y Bieser, que aunque hayan sido adoptados para el proceso penal, son de entera aplicación también al proceso civil, porque hacen a la dimensión constitucional y anula una decisión
adoptada por una jueza que intervino en la instancia de apelación y había intervenido con anterioridad en la primera instancia como una de las, en las dos causas que habían motivado una redargución de falsedad, que es la que llega a la Cámara por la inscripción de un inmueble utilizando un oficio que ordenaba la inscripción en otro caso. Lo importante aquí es que una jueza que intervenía en materia civil, que intervino en materia civil en la primera instancia, no puede ser la misma que intervenga en la segunda instancia. Son entonces aplicables las mismas reglas porque lo que está en juego son las garantías constitucionales. Hay diversos precedentes que se dedican a analizar ¿cuál es el alcance de esta apertura para garantizar esta apertura de las causales de excusación y de recusación para garantizar precisamente esta imparcialidad de los jueces a la que se dedica nuestra Corte, siguiendo primero el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, el caso Terzac, entre otros, siguiendo a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero un caso de la Corte Interamericana más reciente, que me parece muy claro y es justamente adoptado en un supuesto de juicio por jurados, que es BRP versus Nicaragua. La Corte Interamericana va a referirse muy didácticamente a la distinción entre las causales objetivas y subjetivas para el apartamiento de los jueces. Y nos va a decir que la imparcialidad exige que el juez que interviene en una contienda particular se aproxime a los hechos careciendo de manera subjetiva de todo prejuicio. ¿De cuántos prejuicios estamos imbuidas todos y todos, todas y todos? Porque tienen que ver con nuestra cultura, pero hay que aproximarse al caso careciendo de todo prejuicio más allá de nuestras creencias y de nuestra cultura. Y asimismo, va a decir la Corte Interamericana, ofreciendo garantías suficientes de índole objetivo que permitan desterrar toda duda que el justiciable o la comunidad puedan albergar respecto de la ausencia de imparcialidad. ¿Por qué? Porque la garantía de la imparcialidad implica que los integrantes del tribunal no tengan un interés directo, una posición tomada, una preferencia por alguna de las partes y que no se encuentren involucrados en la controversia. Pero además que inspiren confianza, la confianza necesaria a las partes en el caso, así como a los ciudadanos integrantes de una sociedad democrática. En realidad, cuando hablamos de la vertiente objetiva, nos va a decir la Corte Interamericana, en el análisis de la vertiente objetiva de la imparcialidad del juez o de la jueza, no se cuestiona sus capacidades personales, no se cuestionan sus convicciones sobre el caso concreto o las posibles relaciones con las partes, que es aquello a lo que tradicionalmente se referían los códigos procesales, sino hechos que razonablemente pudieran justificar en un observador objetivo la falta de confianza. Hechos que pudieran justificar en un observador objetivo la falta de confianza en quienes se encuentran a cargo de la importante misión de impartir justicia en un caso determinado. Esto es lo que hay que mirar. Muchas veces y a diario nos toca intervenir en excusaciones y recusaciones de colegas. Siempre la pregunta es, ¿esto es suficiente para generar desconfianza? Pero esto no quiere decir que la jueza o que el juez tenga en el caso concreto una inclinación, sino que genera desconfianza alguna circunstancia en forma particular
que pueda haber acontecido vinculado a ella o a él. Por eso es tan importante tener la capacidad de poner a disposición la excusación cuando uno es recusado, porque los colegas y las colegas que están afuera son quienes están en mejores condiciones de analizar en cada caso en particular qué es lo que resulta más conveniente a los fines de generar esta confianza de la ciudadanía. Entonces, lo que es necesario es garantizar mecanismos de salvaguardia contra la arbitrariedad y que estos mecanismos permitan conocer las razones del fallo o las razones del veredicto. Es decir, que no haya una causal oculta, una causal prejuiciosa detrás de la decisión. Y aquí es donde aparece una nueva causal para recusar a los jueces y a las juezas, una nueva causal para excusarnos, y es el denominado temor de parcialidad. ¿Cómo evaluamos el temor de parcialidad en la práctica? En la práctica debemos tomar en consideración, en primer lugar, el principio de razonabilidad, como establece el artículo 59 del nuevo Código Procesal Penal Federal. Que existan motivo serio y razonable que funde la posibilidad de parcialidad. Como dice la Corte en el caso Llerena, 328-1491, va a decir brindar garantías suficientes tendientes a evitar cualquier duda razonable que pueda conducir a presumir su parcialidad frente al caso. Hoy, además, cuando nosotros hablamos de la imparcialidad subjetiva, hablamos de la necesidad de ausencia de prejuicios. Y tenemos que poner en discusión un nuevo concepto de imparcialidad, donde tenemos que reconocer que está directamente ligada, vinculada al principio de igualdad y al principio de no discriminación. Y aquí aparecen problemas más modernos, o por lo menos reconocidos, son problemas antiguos, pero como problemas son reconocidos modernamente y tienen que ver con la no discriminación y con la igualdad. Esencialmente cuando hay en juego cuestiones de género, pero puede haber en juego cuestiones que tengan que ver con la ancianidad, que tengan que ver con los niños y niñas o adolescentes. Y hay dos casos que quiero referir porque me parece que, y voy a solamente tomar para no alargar mucho, dos párrafos esenciales de cada uno. Dos casos bastante recientes del 2021 y del 2022 de la Corte Interamericana. El primero se llama Manuela versus El Salvador, y allí en el párrafo 133 se trataba de una joven acusada de haber dado a luz y permitido que su hijito muriera. La Corte Interamericana va a decir que este tribunal ha señalado que el estereotipo de género se refiere a una preconcepción de atributos, de conductas o características poseídas o papeles que son o deberían ser ejecutados por hombres o mujeres respectivamente. Esto, a su vez, como lo explica la Corte también, y en esto no me detengo, genera prácticas que en la realidad constituyen verdadera violencia de género. Pero son condiciones que se agravan cuando se reflejan de manera implícita o explícitamente en políticas y en prácticas, pero particularmente en el razonamiento y en el lenguaje de las autoridades estatales, en este caso, en el razonamiento y en el lenguaje de los jueces que intervinieron en el caso.
La Corte resalta en este mismo párrafo 33 de Manuela versus El Salvador, resalta además que la utilización de estereotipos por parte de las autoridades judiciales en sus providencias puede constituir un elemento indicativo de la existencia de falta de imparcialidad. Esto es lo que a nosotros nos interesa. La Corte advierte que el tribunal que juzgó en el caso, basándose en estereotipos de que las mujeres deben responder al instinto maternal y sacrificarse por sus hijos en todo momento, asumió, sin importar el estado de salud de Manuela, porque en realidad se aparta de los hechos, asumió que se encontraba demostrada la intencionalidad de que quería quitarle la vida a su hijo y presumió la mala fe en el actuar por no haberlo hecho en otro sentido. ¿Qué es lo que sucedió? Acá la motivación basada en estereotipos, basada en sesgos, suplió la falta de prueba, la ausencia de prueba que existía en el caso. Fíjense lo que va a decir la Corte en el párrafo 155. La motivación del tribunal demuestra que los estereotipos de género se utilizaron para complementar la insuficiente prueba con la que contaba. Y la Corte afirma que se incurrió en este caso en todos los prejuicios propios de un sistema patriarcal y se han restado valor a las motivaciones y a las circunstancias de los hechos, que esto es lo que sucede en la práctica. Cuando no hay pruebas suficientes se recurren a estos estereotipos. Yo siempre recuerdo un caso en el que me tocó intervenir de una excarcelación donde uno de mis colegas que no hacía lugar, como no había riesgos procesales para denegar la excarcelación, echó mano a que se trataba de una persona soltera, y por lo tanto al no tener familia, algo así como que no tenía arraigo, pero dijo que por tratarse de soltera. Y acá la Corte Interamericana entiende que en este caso se constituyó una violación al derecho de presunción de inocencia, pero no solo al derecho de presunción de inocencia, sino al derecho a ser juzgado por un tribunal, en este caso juzgada Manuela, por un tribunal imparcial. Así, por supuesto, como la obligación de motivar las decisiones. Hay un caso muy reciente de noviembre del 2022 que se llama Angulo Lozada versus Bolivia. En este caso, que se trata de un caso de una joven que fue violada por un primo y que sufrió la revictimización en 3 juicios y que no consiguió ni conseguirá ya por prescripción la condena de quien la había violado. La Corte ha reconocido en este caso que la Corte va a decir que ha reconocido que los prejuicios personales y los estereotipos de género afectan la objetividad de los funcionarios estatales encargados de investigar las denuncias que se les presentan, influyendo en su percepción para determinar si incurrió o no en un hecho de violencia, en su evaluación de la credibilidad de los testigos y de los dichos de la propia víctima. El caso muy interesante para leerlo, ¿no? Los estereotipos, va a decir la Corte, distorsionan las percepciones y dan lugar a decisiones basadas en creencias preconcebidas y mitos en lugar de hechos. Es decir, se sustituyen los hechos del caso y las pruebas por estos estereotipos, lo que a su vez, dice la Corte, puede dar lugar a la denegación de justicia e incluida la revictimización de las denunciantes, que es lo que sucedió en este caso en sentido concreto. Bueno,
para no extenderme más y tratando de hacer solamente un paneo de todos los problemas y todas las dimensiones implicadas, la dimensión constitucional, la dimensión ética, la dimensión procesal y específicamente el rol de los jueces hoy y de las juezas. Quiero cerrar acentuando que lo poco dicho tan rápidamente, creo que nos pone de manifiesto que la imparcialidad es una piedra angular, es un centro de gravedad, porque si no contamos con juezas y jueces imparciales, no podremos hablar de acceso a la justicia. Que sean ajenos, que sean externos a los hechos, que sean distintos de los actores civiles y de los actores penales o acusadores. Y esto requiere también que no haya confusiones, como suele haberlas en algunos sectores, en orden a no atribuir a los juzgadores la dirección material de los casos. Una cosa son las bondades del case management micro y macro, y la posibilidad de gestión de los casos y del caso en particular, y otra cosa es atribuirse la dirección material de los hechos. Por eso aquel antiguo adagio latino que se expresa negativamente, que tiene que ver con los alcances de la imparcialidad, el ne procedit iudex ex officio, marcaba claramente la imposibilidad del juez de generar su propia actividad. Como definíamos siempre la demanda civil, es el acto procesal de la parte actora, no es el acto procesal del juez o de la jueza. Y esto pone límites. En el proceso penal ya los jueces no pueden ser los que ejercen la acción, como todavía se ve en algunas actuaciones de la justicia nacional y federal, a pesar de la necesidad de un requerimiento de investigación. Tampoco el órgano jurisdiccional puede fijar los hechos, ni puede ofrecer ni producir prueba. Cuidado con esto. Esto no son los modernos poderes del juez. Los modernos poderes del juez tienen que ver con la gestión del caso. Tampoco se puede condenar más allá o fuera de lo pedido por las partes. No se puede tomar decisiones injustificadas, ni omitir discusiones sobre los hechos y sobre el derecho. Parafraseando a la Corte Interamericana y al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, creo que cualquier juez de quien haya una razón legítima para temer por su falta de imparcialidad debe abstenerse, debe tener la grandeza de apartarse. Bueno, repito, es bastante difícil todo lo que yo misma me propongo todos los días, y les aseguro que es un camino arduo, pero es un camino muy desafiante, porque detrás de él está la confianza de la ciudadanía en las instituciones, y esencialmente la confianza de la ciudadanía en la justicia y en el Poder Judicial. Muchas gracias. Quedo abierta a preguntas. Bueno, Ángela, muchas gracias por tu exposición. Bueno, brillante, tocaste todos los temas y muy interesante los fallos que fuiste comentando, las distintas dimensiones, así que bueno, desde ya te agradecemos mucho porque realmente ha sido para nosotras y nosotros un honor haberte escuchado. Les recuerdo a los participantes que está abierto el espacio para preguntas. Acá veo que Paula Montefiori hace un comentario, ahora lo voy a leer. Los pueden ir poniendo en el chat o pueden levantar la mano y les asignamos la palabra para que abran el micrófono y puedan preguntarle a la doctora Ledesma. Acá Paula veo que dice, lamentablemente el camino de apertura a estas nuevas dimensiones de imparcialidad es largo, todavía predominan criterios subjetivos que quedan desactualizados a la luz de la mirada institucional. Las perspectivas de niñez, género o vulnerabilidad son invocadas, pero no siempre aplicadas. Excelente su exposición. Bueno.
si alguien quiere hacer una pregunta, si no, bueno, yo voy avanzando que tengo un par de preguntas para hacerle a la doctora, mientras alguien se anima a abrir el debate. Ángela, bueno, te pregunto yo, ya que estamos, un tema que vos mencionaste en un momento, vos hablaste de la dinámica del juicio mediático. Y bueno, hoy en día vemos muchos casos que son muy renombrados, tanto con alguna implicancia política, y algunos simplemente tienen resonancia en la opinión pública per se, porque por la gravedad del hecho, por la persona que la comete. Entonces, quería preguntarte que en esos casos donde el escrutinio de la gente por ahí se maximiza, si crees que el juez tiene algunas opiniones preconcebidas ya de antemano. ¿Qué opinas sobre eso? Sí, lamentablemente hay una influencia muy, muy fuerte de los comunicadores, a veces ciertamente, no digo que con intención, a veces sin tomar acabada dimensión, pero con cierta liviandad se hacen afirmaciones. Y después cuando terminan los juicios, los resultados algunas veces son distintos, pero ya es tarde, porque ya la condena social fue dirigida por la condena mediática. Entonces es un equilibrio muy, pero muy difícil de hacer. Te requiere a veces un cierto nivel de aislamiento cuando tenés que manejar un caso. Nosotros tenemos que manejar muchos casos de alto impacto político, y entonces el esfuerzo es mucho mayor, pero yo creo que sí influye, porque lo escucho entre mis colegas y los veo muchas veces muy pendientes de lo que dijo tal o cual medio, o de lo que va a aparecer, incluso de la noticia que se va a dar. Algunos tienen mucho apuro en que salga la noticia un día determinado, en buscar el equilibrio en que salga esta noticia junto con otra, por el que dirán. Bueno, lamentablemente esto requiere mucha fortaleza y mucho trabajo, mucha convicción, ¿no? Por eso me parece que hay que seguir trabajando mucho en la construcción de conciencia en este sentido, de qué es lo que realmente significa y cuál es el impacto que tiene en la ciudadanía. Y tenés que soportar muchas cosas horribles, ¿no? Que te tilden de lo que vos no sos o de lo que vos no pensás. Pero bueno, uno para poder soportar tiene que haber construido una especie de coraza para sobrevivir, o se tiene que ir. Son dos alternativas. No sé si te respondo. Sí, hay algo de fortaleza interna ahí también, evidentemente. Eh, y Ángela, ¿crees que eso quizás se podría solucionar con la implementación del juicio por jurados o no? Mira, yo creo que el juicio por jurados incide muchísimo a favor, sobre todo porque por, por la apertura que hay esencialmente a partir de la audiencia del Boardir para definir quiénes van a ser los y las miembros del tribunal. Pero además hay que tomar máximos resguardos también para que ese tribunal eh, no sea influenciado antes ni después de tomar la decisión. Eh, Ahí hay que ver distintas modalidades, si puede pertenecer al mismo lugar, si tiene que pertenecer a otra comunidad, qué es lo más conveniente según las características del caso, ¿no? Yo recuerdo no hace mucho tiempo en sala de profesores, algún profesor al que respeto mucho, que me haya dicho muy enojado: ¿cuándo van a dejar de ser un poder contramayoritario? Y bueno, y me llamó la atención, ¿no? Me llamó la atención, porque como bien nos enseña Ferraioli, no se trata de la voluntad de las mayorías, ni de la totalidad de la población. Si hay que escuchar las distintas opiniones. Por suerte tenemos la posibilidad de escuchar a los amicus ahora también, tienen interés en los casos. Esa ha sido una apertura muy importante que nos ha dado la Corte, pero eso no quiere decir
que tengamos que dejar de aplicar la ley. Por eso, cuando hablaba de la dimensión constitucional, señalé la necesidad de que los jueces sean acabadamente conscientes de que deben responder solamente a la aplicación de la ley sancionada por el Congreso. Este es su deber. Más allá, y muchas veces uno, a lo mejor por íntima convicción, piensa que una persona es culpable, pero no hay pruebas. Y si no hay pruebas, el indubio pro homine, pro imputado, te lleva a la absolución. No hay pruebas. Y somos jueces de los hechos y de las pruebas. Bien. Otra pregunta que quería hacerte era, ¿qué opinabas en los casos de recusaciones por falta de perspectiva de género? Por ejemplo, acá en Santa Fe se han intentado algunos casos de recusaciones, no han prosperado, pero sí, bueno, hay uno que acá hemos visto muchas veces, el caso de Luz Jaime Díaz, de la Justicia Federal, por ejemplo, donde sí no me acuerdo si era federal o nacional, ahora Era me nacional, era entró esa nacional. confusión. Nacional. No importa, fue de capital, sí. Sí, era de capital. Que ese fue un caso muy conocido de una recusación intentada por falta de perspectiva de género de los jueces Tremendo, tremendo. Sí. ¿Qué opinas sobre eso? ¿Qué opino sobre si procede? Sí, sí, Sí. a partir de ¿Qué todo lo qué que opinás dice, de ese? hay temor de parcialidad cuando hay manifestaciones previas, ¿no? En orden a determinados preconceptos o prejuicios. Si hay manifestaciones previas, como sucedía en este caso, sí. Claro, acá, por ejemplo, Paula comenta que intentó sin éxito volver a instar ese tema, ni por afectación del sistema acusatorio, ni por perspectiva de género tuvo éxito, pero bueno, dice que tiene que seguir ahí en la lucha. Lamentablemente... Bueno, decirle que la pueden ayudar estos últimos fallos de la Corte Interamericana, Manuela y Arturo Lozada, que tienen bastante material para trabajar desde allí. Claro, acá lo que dice Paula es que el rechazo de la recusación no se puede apelar. Entonces, quedás ahí. El rechazo a la recusación no se puede apelar, pero es una cuestión federal. Acá cuidado con esto tiene que ver con los criterios judiciales. Acá lo importante es lo que dice la Constitución. ¿Qué es lo que está en juego? El principio de imparcialidad. El principio de imparcialidad está por encima de todo. Es constitucional. Entonces acá hay cuestión federal. Si hay cuestión federal, puedo llegar a la última instancia provincial para poder agotarla y llegar a la Corte. Yo creo que hay que plantearlo como cuestión federal. Perdón, recomiendo a Paula Montefiori o a Stanislao, que también están ahí debatiendo un poco en el chat, si quieren habilitar los micrófonos, a lo mejor... No los puedo ver, porque pensé, yo miraba el chat de aquí del costado y no los veo. Por En eso el otro mismo, pero chat. para no estar Si quieren, leyéndolos nosotros, si Paula o Stanislao quieren, o el que sea, quiere habilitar su micrófono para generar así más el debate y no tanto por cuenten su escrito, mejor. experiencia. Clary. Que ¿Cómo? cuenten sus experiencias. Exacto, sí. Que Paula cuente su experiencia. Paula, no sé si estás ahí, si querés habilitar el micrófono. No la veo. Ahí está diciendo que sí, que un segundo que lo está habilitando. Y acá Jeremías veo que comparte un artículo de pensamiento penal. Hola, ¿cómo andan? Acá está Jere. Hola, Jere. ¿Cómo andan? ¿Bien? Gracias, espectacular. Justo salió un fallo de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, ahí compartí el vínculo, que la Corte, en realidad casación, anula un veredicto porque en las instrucciones del juez al jurado, en parte, no se utilizó, ahí Natalia está haciendo no hicieron ninguna referencia o le faltó perspectiva de género, indicando concretamente cuáles eran las instrucciones que se omitieron y además recomienda realizar un protocolo de instrucciones para que ningún juez omita
ciertas cuestiones, como por ejemplo esta de la cual estamos hablando. Después tiene otras cuestiones, como por ejemplo que no se grabó la parte en que el juez da las instrucciones finales al jurado, y por lo tanto no se pudo asegurar de que hubiese habido contradictorio en cuanto a cuáles eran las instrucciones que debían dársele al jurado. Bueno, muchas gracias, Jeremías. Yo no había alcanzado a leerlo, me llegó, pero no alcancé a leerlo, así que gracias. Muy lindo. Bueno, no sé si Paula sigue ahí y... Sí, acá estoy. Hola, Bueno. Paula. Hola, Paula. Buenas tardes a ¿Con todos. qué código estás trabajando, Paula? Con el Código Procesal de Entre Ríos, yo soy Ajá. defensora pública en materia de ejecución de penas, y tenemos también una ley bastante nueva de sistema acusatorio en la ejecución de la pena, que establece audiencias. Y la recusación fue una recusación in pauperis que efectuó una mujer privada de libertad con domiciliaria por actos que se habían producido durante una audiencia, que quedaron grabados, que fue una audiencia que luego se apeló, incluso se apeló no solo por arbitrariedad en casación, sino también por imparcialidad, por sesgos, estereotipos y prejuicios de género. Casación en esa oportunidad hizo lugar, pero no por imparcialidad, sino por falta de fundamentación. Y luego siguieron los cuestionamientos entre la jueza y la mujer privada de libertad, con varios cuestionamientos y suspensiones de la prisión domiciliaria, lo que llevaron a ella a recusar. Cuando la jueza vuelve a hacer el informe, acá tenemos que hay que hacer un informe de la recusación. Yo, con todo respeto, interpreto que la jueza no comprendió un poco a dónde iba dirigido la aplicación de las resoluciones, de las recomendaciones del Comité CEDAW y todo eso, y rechaza la recusación. Esto se eleva al Tribunal de Juicio, y el Tribunal de Juicio, celebra una audiencia. En la audiencia se manifiestan cuáles son los hechos concretos que dan lugar a la recusación por parte de ella, y que yo como defensora acompaño. Incluso eran de dos tipos, porque en un momento, en la audiencia que se cuestionaba, la jueza, a pesar de que el Ministerio Público Fiscal acompañaba la posición de la defensa, la jueza igual se apartó de lo que dijo el Ministerio Público Fiscal. Entonces ya ahí había como una cuestión de invasión al rol acusatorio, también una causal autónoma, y luego por prejuicios, sesgos, estereotipos de género, en cuanto a que se trató de que la mujer, de un modelo de madre ideal, o de que esta persona era mentirosa, que tenía una actitud mendaz, y otras cuestiones concretas que se invocaron. Se hizo mención a esta nueva concepción de imparcialidad, y se termina rechazando porque no hay una causal concreta de enemistad, y en realidad yo no planteé enemistad en ningún momento. Entonces, creo que a veces nos sentimos incomprendidos en cuanto al lenguaje en el que estamos hablando. Claro, Paula, pero me parece que tenés que seguir litigando, me parece que tenés que ir al Superior Tribunal de Justicia de la provincia, tenés que plantear la cuestión federal, no sé si ya la planteaste la cuestión federal. No la planteé hoy. Y el acusatorio, también el acusatorio, la separación de funciones también es una cuestión federal, porque en realidad si tenías el apoyo del acusador, parece que tenés que ir al Superior Tribunal de Justicia de la provincia. Ya cumple ahora en julio la condena, entonces siempre terminamos nunca podemos recurrir, porque si estamos en algo así concreto, por suerte ya cumple, pero por otro lado se me agotan los plazos. Claro, pero empecé a plantearlo, Fíjate que es muy interesante, Manuela, el caso Manuela es muy interesante, porque se dan estereotipos muy similares, ¿no? Ayer habló María Luisa Piqué del caso Manuela, así que ¿sí? hay que leerlo entonces, sí. Hay que leerlo, vale la pena leer los dos. Vale muchas gracias, muchas gracias. No, por favor, Paula. Ahí Natalia levantó la mano. Natalia, sí, levantaste la mano, Natalia, ¿querés hacer tu pregunta? Sí.
Sí, tengo por ahí dos cuestiones bien diferenciadas, pero que en realidad es sobre el mismo tema. Una tiene que ver, la doctora, bueno, excelente como siempre, es un placer poder escucharla, habló al principio relacionado con el tema respecto de los alcances del principio de la garantía de juez natural. Nosotros en provincia de Buenos Aires estamos realmente en una situación de emergencia respecto de la cantidad de vacantes que se generan, estamos con más de 700 vacantes entre magistrados, magistrados, fiscales, defensores y jueces y juezas. Entonces, mi pregunta, y por ahí a riesgo de que quizás sea una pregunta que bueno, no tenga relación con el tema, pero mi pregunta es, respecto de esta garantía también de juez natural, ¿cuál es el alcance, ¿sí? O sea, cuál es el alcance de las consecuencias de que tenemos que suplir jueces que no estamos, suplir las vacantes, ¿no? Las vacantes y subrogar otros fueros para los cuales no fuimos designados? ¿Cuál es el alcance o la influencia de la garantía de juez natural en este tema que estamos abordando respecto a la imparcialidad? No sé si se entiende quizás la pregunta. Sí. Vos sos jueza de un fuero y tenés que cubrir en otro. Exactamente, y por ahí Yo creo que no se afecta la garantía del juez natural. No. Vos sos jueza y tenés acuerdo del Senado para hacerlo. Entonces, la garantía está dada por una estructura creada por anterioridad y no por el sujeto, porque el sujeto puede cambiar. Lo que sí, Perfecto. podrían cuestionarte la falta de especialidad, según el tipo de... Específicamente por eso Claro. yo trabajo en el fuero penal juvenil, entonces bueno, es esta implicancia que... Incluso convencionalmente, pero ahí tenemos un problema. Todo lo que tiene que ver con la niñez y adolescencia, tenemos un problema que no estamos respetando la especialidad, ni tenemos las reglas. Toda reforma que hubo en la provincia de Buenos Aires fue totalmente insuficiente, fue de buena voluntad, pero fue totalmente insuficiente también en esa materia, ¿no? Y ya claro, y bueno, exactamente, entonces pues, ¿a vos mi te hicieron el pregunta... planteo? ¿Te hicieron el planteo? Sí, en realidad yo soy jueza del fuero de responsabilidad, pero estoy hace más de 3 años subrogando fuero también de adultos, en paralelo. Y bueno, entonces esto, en realidad mi pregunta es, ¿hasta qué punto nosotros como jueces, Me parece obviamente... que al revés sería más problemático, ¿no? Si vos fueras adultos, tuvieras que Sí, pero jugar. digo, ¿hasta qué punto la responsabilidad internacional del Estado, digo, está también... porque de alguna forma está afectando mi función específica para la cual yo fui designada, esto de tener que... Ahí tenemos una responsabilidad del Estado por la falta de cobertura, también al orden nacional y federal, con más de un 30% de vacantes, pero por eso me refería. las condenas vendrán indirectamente por violación al plazo razonable, vendrán por otro lado. Exacto. Vendrán por otro lado. Pero bien. No lo veo por el lado de juez natural. Bien, perfecto. Ya la Corte puso un límite con el tema de que no fueran los secretarios y todo eso. Aunque en algún lado, bien, perfecto, por ahí todavía se filtra algún caso. Bien, y la otra muy cortita tiene que ver con diferentes casos que tuvimos en los departamentos judiciales donde son juzgados e imputados exfuncionarios, exmagistrados de un mismo departamento judicial. Entonces lo que aquí se da son al revés, son digamos, los jueces nos excusamos de entender por claro, por esta razón funcional, y bueno, esto va pasando de fuero en fuero y terminan jueces civiles o laborales, ¿sí? Planteando estas situaciones, ¿no? ¿Cómo cree usted que estos casos donde son imputados exfuncionarios o magistrados o magistradas de un mismo departamento judicial, a la hora de no afectar justamente la imparcialidad, cómo deberían ser resueltos estos casos? Bueno, es bastante difícil el tema, pero podría intentarse que intervengan jueces o juezas de otro departamento, pero sin alterarle la territorialidad, vale decir, juzgando a distancia y cuando hay audiencias trasladándose al departamento. La provincia de Buenos Aires, si bien son grandes las extensiones, algunos departamentos no están tan lejos uno de otro, como para trasladarse para alguna audiencia presencial. Pero hoy con la virtualidad con lo remoto, es más posible
por ahí que intervenga uno de otro departamento. Nosotros, por ejemplo, en el orden federal, nos toca en casación designar a los subrogantes de los tribunales orales federales de todo el país, y cuando se nos acaban los de la jurisdicción, recurrimos a la jurisdicción más cercana. Entonces, se terminan los de Salta, van los de Tucumán, se terminan los de Tucumán, van los de Catamarca, y así. Santiago del Estero han subrogado de Córdoba, tienen que subrogar Tucumán o Catamarca, pero han subrogado de Córdoba también, y suma y sigue, y eso no violaba ninguna garantía. Bien, acá en Provincia de Buenos Aires... Es un gran esfuerzo para todos, sí, sin lugar a dudas. Sí, pero yo creo que a la hora de ponderar esta cuestión de la especialidad, por ejemplo, creo que, bueno, sería una, a mi criterio, ¿no? Sería una solución que, bueno, en Provincia de Buenos Aires parece ser que no. Sería por el bueno momento que lo no es hagan viable. con la Suprema Corte, porque la Suprema Corte es la que tendría que tomar cartas en el asunto. Exacto. Y emitir alguna acordada orientando esta cuestión, ¿no? Me parece. Sí. Me parece. Bueno, muchas gracias. No, a vos. Bueno. Bueno, no sé si hay alguien más que tenga alguna pregunta. Si no, ya vamos pasando al cierre. ¿Nadie más? No, yo creo que no, es viernes. Es viernes si se quieren ir a... Bueno, entonces le voy a pasar la palabra a Consuelo Barberio, que va a cerrar el conversatorio y la va a despedir a Ángela y a todos ustedes. Bueno, si nadie más tiene ninguna pregunta, agradecerle a Ángela profundamente habernos dedicado este tiempo, sabiendo la cantidad de demanda que tiene. Para nosotros es un honor y un privilegio haber iniciado las actividades de la comisión con su charla doctora, que siempre es brillante y magistral, y agradecer también a todos los presentes, invitarlos a sumarse a las delegaciones, tanto de Santa Fe, de Rosario, como de las demás provincias. Siempre es bueno seguir motivando el estudio del derecho procesal de todas las ramas, y estos intercambios son fructuosos y fomentan el trabajo diario de la asociación y de las distintas comisiones. Así que les agradecemos muchísimo a todos. Ángela, un gusto, y esperamos pronto volver a tener la oportunidad de reencontrarnos. Muchas gracias por la invitación, a ustedes tres, a ustedes cuatro, falta Sabrina, y muchas gracias también a todos los y las asistentes. Veo algunos amigos y amigas de lejos. Bueno, gracias Ángela, nos vemos y gracias a todos. Nos vemos. Gracias a ustedes. Chao, hasta luego, gracias. Adiós, gracias.